Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Esperemos que hayan pasado unas bonitas fiestas patrias en casa con todo este tema del COVID. Bueno, sin más que decir, empezamos con el tema número 3, que se llama bioseguridad y prevención de riesgos. Para los que son nuevos y para los que no me conocen aún, yo soy el licenciado tecnólogo médico en laboratorio clínico Omar Anchante Mayandía. Bueno, como les comento, este tema número 3 es ya... Los dos primeros temas que hemos visto son introductorios al campo ya relativamente de la salud, ¿no? Hablamos en el primer tema sobre los puntos, las pautas, las competencias del auxiliar de laboratorio clínico, y en la última clase hablamos todo lo que es con respecto a la anatomía y fisiología humana como introducción al campo de la salud. En este caso, al curso auxiliar modular en laboratorio clínico. Ya con esta clase, que es la número 3, nos adentramos más al curso, a lo que vamos a detallar y especificar con más detalle ciertas cositas. Es por eso que yo les pido personalmente a partir de acá, con las orejitas más paradas, para escuchar y captar toda la información que tengan y que voy a ofrecer. Y en caso de alguna duda, alguna cuestión, yo voy a hacer pausas cada cierto tiempo y las dudas me las pueden escribir por el chat. Y al final de la clase podemos responder otras dudas que quizá hayan quedado en el camino. ¿Les parece? Bueno, ahora sí, empecemos. Bioseguridad y prevención de riesgos. Siempre les digo estas recomendaciones, no me voy a cansar de decirlo por si acaso. Es bueno siempre que tengan un cuaderno de apuntes. Ya saben, las dudas a mayor detalle las podemos decir al final de la clase. Pero hoy normal, si me preguntan en el transcurso de los temas que vamos detallando, y obviamente ya es implícito decirles, ¿no?, prestar total atención a la clase. Bueno, vamos a ver el contenido, el temario de hoy día, que con el tema de bioseguridad. En este caso serían principios básicos de bioseguridad, 1. Segundo, barreras de protección. Tercero, técnicas de colocación de los equipos de bioseguridad, las famosas EPPs. Vamos a ver otro tema que es muy importante también y muy ligado al tema de bioseguridad, que es las técnicas de higiene, técnicas de lavado de manos. Y por último vamos a ver todo lo que es con el tema de prevención de riesgos. Continuemos. Bueno, una frase que, bueno, ya se habrán dado cuenta que me encanta poner las frasecitas. Y esta es una muy especial que me gusta. La actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender. Aprender para entender, porque entender significa ser libre. ¿Eso qué significa? Que lo ideal es que la información que nosotros aprendamos no solamente sea de lo que uno dice o de lo que alguien enseña, como en este caso yo, sino que también es necesario que por iniciativa propia uno aprenda por su cuenta, porque ese conocimiento no se lo va a quitar nadie. Cuando uno aprende por su cuenta y toma el hábito de aprender, va a entender el propósito de muchas cosas y entre comillas, se puede decir metafóricamente que eres libre, porque no vas a estar ligado a pensamientos e ideas de otras personas, ¿no? Con un buen respaldo de conocimientos, sabes tu realidad, sabes en dónde estás parado, y en pocas palabras, con el buen conocimiento que puedes tener, eres libre. Esta frase es del famoso filósofo holandés Baruch Spinoza, muy conocido en la época de Kant, me parece, o René Descartes. Bueno, continuemos. Bioseguridad. La palabra bio significa vida, está de más decirlo, es algo obvio. Y seguridad significa las medidas y reglas que nosotros tomamos para prevenir algo. En este cuadrito podemos ver el famoso logo de la radiación, algunos le conocen como riesgo biológico. Ese es el nombre correcto. Aunque no se ve bien acá, lo he tomado solamente para ver todo lo que implica bioseguridad, ¿no? En esta imagen podemos ver tres cositas que llaman mucho la atención. En este caso, en la parte inferior izquierda, podemos ver los mecanismos de protección, las famosas EPPs. 1. ¿Qué más podemos ver?
las normas, todas las normas que debemos tener en cuenta para que la bioseguridad sea más eficiente. Y por último, saber los riesgos a los que estamos expuestos como profesionales y como expertos en la materia de laboratorio. En el tema de laboratorio, nosotros estamos expuestos a muchas cosas. Es normal que a veces haya un poco de temor con el cuidado o con el uso, pero con el tiempo y con la dedicación que le demos a la bioseguridad, vamos a estar muy tranquilos. Y eso va a ser de cada día. Así que yo creo que con esa intención es bueno que tomen atención mucho a este tema, porque esto les va a servir no solamente para el laboratorio, sino para el tema en general, ¿no? Ya hablamos del coronavirus, ¿no? O sea, es más accesible que lo escuchen. Bueno, continuemos. ¿Qué es bioseguridad? Según la OMS, es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a los riesgos biológicos. Palabra clave, proteger al personal, o frase clave, proteger al personal de los riesgos biológicos. ¿Qué son los riesgos biológicos? Son los riesgos o el posible peligro ante riesgo biológico de una muestra humana, básicamente eso. Pueden ser riesgos biológicos, químicos y físicos a los que estará expuesto en el desempeño normal de sus actividades. En pocas palabras, siempre vamos a estar expuestos ante algún agente externo y debemos estar bien protegidos y preparados para eso. Justo de eso es lo que se encarga la bioseguridad. Y la famosa frase, bioseguridad es responsabilidad de todos, no de aquel, ni de aquel tal, ni de fulano, ni de fulana, ni de mengano, no, es de todos. La responsabilidad por bioseguridad se comparte. Y este es el famoso símbolo que les quería mencionar. Este símbolo se llama riesgo biológico. Si alguna vez en un centro de salud, en un hospital, en una clínica lo logran ver, significa que en ese lugar hay riesgo biológico y por lo seguro es un lugar de almacenes de desechos biológicos. O también lo ponen en las puertas de los laboratorios, pero no es tan común verlo. Si en un hospital logran ver esto es porque guardan los desechos biológicos. Eso lo vamos a hablar quizá en otra clase, pero ténganlo muy en cuenta. Continuemos. Pilares de la bioseguridad. ¿En qué se basa la bioseguridad? ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta básicamente en 4 pilares. Primero, autocuidado, universalidad, barreras de protección y medidas de eliminación. Vamos por partes. Autocuidado. Cada uno, si bien la bioseguridad es responsabilidad de todos, el autocuidado depende de cómo yo me voy a proteger ante el ambiente en el que voy a trabajar, ¿no? Si hablamos de bioseguridad es porque vamos a trabajar en un ambiente hospitalario o muy parecido a ese. Así que debemos tener las condiciones y la conciencia de que el lugar es diferente y el autocuidado es lo que va a primar. 1. 2. La universalidad. Todo el personal de salud, todo el equipo integrado de salud, entre los profesionales médicos, obstetras, doctores, personal administrativo, todo, personal de servicio, todo su personal de salud, y el personal del hospital, de una clínica, de un centro de salud, todos ingresan y tienen que saber nociones de bioseguridad. Es obligatorio. Es por eso que es universal en el campo de la salud. Aunque ahora se está quizá tergiversando el término, porque como estamos en época de pandemia, se podría decir también esa forma de universalidad, porque ahora todos debemos ser conscientes de lo importante que es la bioseguridad. Tercero, barreras de protección, las famosas EPPs. No solamente basta el autocuidado y que sea universal el conocimiento de la bioseguridad, sino también tener conciencia, tener nociones, tener conocimiento de que existen barreras de protección que nos van a ayudar a defendernos del ambiente externo. En este caso hablamos del ambiente en sí y de los posibles microorganismos patógenos o no patógenos que estén expuestos en el ambiente. Y por último, las medidas de eliminación. Esto está muy ligado a las barreras de protección.
todo lo que nosotros nos protegemos tenemos que eliminarlo de una forma, o todo lo que utilizamos tenemos que eliminarlo. Así que para ello también existen sistemas de desecho de equipos y de bioseguridad en el caso de los hospitales, ¿no? Hay muchos sistemas en los cuales nosotros eliminamos este tipo de desechos, o la llamada basura, por así decirlo, ¿no? La basura biológica, aunque no es tan adecuado el término. Y estos serían los 4 pilares de la bioseguridad, y todos muy relacionados entre sí. Continuemos. Ahora, veamos que aquí en Perú hay una ley sobre la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y esta qué dice? Que es promover la cultura de prevención en riesgos de trabajo. Es la ley número 29783. Y esta contempla la insaturación de normas mínimas de prevención contra accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales o profesionales, ¿no? En este se añaden también los derechos y obligaciones del trabajador para delimitar sus actividades en el área de trabajo. Esta ley es muy extensa, le soy sincero, no la he leído, pero tengo las nociones básicas de que existe algo que me ampare en caso de emergencia o en caso de alguna eventualidad. Esa es la ley en el Perú sobre seguridad y salud en el trabajo. Ahora, bioseguridad en laboratorio clínico. No existe una ley, pero estos protocolos se sustentan en la ley anterior que vimos, ¿no? De la ley sobre la seguridad y salud en el trabajo. Y para ello, el famoso Instituto Nacional de Salud, el INS, ha hecho la elaboración de un manual en el cual detallan todos los parámetros, todas las indicaciones, todas las pautas que debemos tomar para la bioseguridad, denominado Bioseguridad en Laboratorios de Ensayo Biomédicos y Clínicos. Y como dice en la PPT, en el manual se detalla todos los aspectos técnicos y procedimientos en cuanto al manejo de las muestras de desecho, pero no solo eso, está incompleto, también al uso correcto de las EPPs. Un paréntesis, EPPs significa equipos de protección personal. Lo repetiré una vez más. EPPs significa equipos de protección personal. Continuemos. No solamente se detallan los procedimientos en cuanto al manejo de los desechos, sino también a lo que nosotros utilizamos. Y importante, este último ítem que dice, los manuales deben adecuarse a cada laboratorio clínico. Si bien este manual es una guía, no significa que no se cumple todo a cabalidad, sino que cada laboratorio tiene sus maneras de trabajo, y eso hace que los manuales varíen de acuerdo a cada laboratorio sin perder la esencia. Eso es importante, sin perder la esencia. Es cierto que todos trabajamos diferente, pero no significa que hagamos lo mismo al final. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque pasa siempre muchas cosas, y en laboratorio vamos a verlo más adelante en los próximos temas. No solamente es en esto. Así que tener en cuenta mucho esta parte. Los manuales deben adecuarse a cada laboratorio clínico, pero sin perder su esencia. Ahora, pregunta. ¿Ya conoces el protocolo de bioseguridad para el laboratorio clínico? Bueno, recién empezamos a ver el tema. Es muy probable que algunos lo conozcan, quizás sí algunos, quizás no otros, pero igual lo vamos a ver. Vamos a ver las barreras de protección en el ambiente en laboratorio clínico. Hagamos una suposición de que no estamos en la pandemia. Supongamos que estamos en el año 2018 o 2019. Tú vas a un hospital sin mascarilla, solamente vas con tu ropa normal, casual, a una consulta, a ver un tema, X, lo que sea. Pero en laboratorio, a pesar de que estemos en épocas normales, siempre va a haber bioseguridad. En algunas áreas de establecimientos de salud, en partes del hospital o una clínica, siempre va a haber bioseguridad. Así que para los que estamos en este mundo, esto no es nada nuevo. Esto solamente es un reforzamiento de lo que ya sabemos. Y deben tomarlo muy en cuenta también. Bioseguridad es algo que se ve mucho en las carreras de salud y sobre todo en el área de laboratorio clínico, por lo que trabajamos con muestras biológicas.
Eso ténganlo muy en claro. Identifiquemos. Acá hay dos personas, aparentemente personales de salud, con sus EPPs, con sus equipos de protección personal. A simple vista puedo identificar 4 cosas. Tienen un gorrito, tienen una mascarilla quirúrgica. 5 cosas identifico. Tienen un gorrito, una mascarilla quirúrgica, unos guantes de nitrilo, un mandilón y encima tienen un uniforme desechable. Ojo, en el examen yo puedo poner una foto parecida y ustedes me tienen que identificar los equipos de protección personal que ellos usan, así que atentos. Bueno, eso es lo que hay por el momento, ¿no? Es fácil, es un personal que va a entrar a cirugía, ¿no? Y lo digo por los guantes largos. Los guantes largos son usualmente usados en cirugía, no son usados para el tema de laboratorio. Continuemos. Veamos el primer EPP, el primer equipo de protección personal. Antes de tocar esto, ¿tienen alguna duda? Hasta lo que hemos tocado, ¿alguna duda? Me la pueden escribir por el chat, por favor, si no continuamos. Pero me gustaría saber si hay alguna duda, algo por el momento. ¿Todo bien? Coméntemelo, por favor, si es posible. Ok, continuemos entonces. Las famosas mascarillas, que ahora son muy masivas, y me gustaría tocar un poquito más este tema, y me gustaría saber también si tienen algunas preguntas con respecto a esto, porque ahora que estamos en contacto con las famosas mascarillas y todo el mundo está usando mascarillas, es muy bueno que sepan algunos detalles que voy a comentar. Primero veamos qué es. Simplemente están diseñadas para proteger al inhalador o a la persona que la porta de agentes externos y que estos potencialmente puedan ingresar a las vías respiratorias. Esa es la definición básica de una mascarilla y su función. Solamente es protegernos del medio ambiente. Acordémonos que en la clase anterior, ¿de qué se encargaba el sistema respiratorio? De filtrar el aire que inspiramos. En la parte superior de la faringe superior, en la parte de la nariz, en la parte superior, tenemos una serie de escobillas, por así decirlo, en el cual nuestro aire se filtra. Pero, lastimosamente, el cuerpo no tiene suficiente capacidad para filtrar tantas cosas que hay en el medio externo. Así que necesitamos ayuda de unos equipos de protección personal llamados mascarillas, que también tienen unos sistemas de filtros en el cual ayudan a que nosotros podamos respirar el aire más puro posible y libre de microorganismos. Y básicamente esa es la función más importante de la mascarilla. Existen muchos tipos de mascarilla. Veamos de menos a más. Primero, las mascarillas de tela, que en verdad no existen. Han existido por el tema de la crisis, que si bien no todos tenemos acceso a los productos de salud, porque en verdad son solamente para salud, no son para el público en general, ha tenido que haber una necesidad de crear mascarillas, y en este caso la manera más rentable y económica es una mascarilla de tela. No digo que esté mal, simplemente es la necesidad. Otro, las famosas mascarillas KN95. De ahí vamos a explicar de dónde viene el KN y los números, porque a veces también confunden esas cositas. Después, la famosa mascarilla N95. Muy famosa, esas mascarillas de color verde. Y otras mascarillas más complejas que son con sistema de filtración, que quizá en alguna oportunidad la hemos visto. Bueno, esas son las mascarillas básicas, existen más, pero estas son las más comunes de ver. Ah, creo que me olvidé mencionar la mascarilla quirúrgica. No la he puesto, pero están en las... no la he puesto, pero están en las próximas PPTs. Estas son las mascarillas de tela. Como les comento, las mascarillas de tela no protegen de por sí. Pueden proteger del polvo, de la polución,
pero no tiene tanta efectividad con los microorganismos. Es una mascarilla de tela, es como ponerte tu ropa, tu casaca, ¿no? Algo así, y tiene la misma función, te protege solamente de la polución. No tiene un sistema de filtración en la propia mascarilla. Si alguna vez ustedes han cortado una mascarilla N95 o KN95, verán de lo que hablo. Estas mascarillas son simplemente de uso masivo por el tema de que los productos de salud, como las otras mascarillas, no están al alcance de la población en general, porque no todos estamos preparados, no hemos estado preparados para esta situación. Estos productos son solamente de salud, y debido a esta necesidad es que están las mascarillas de tela, que no digo que sean malas, como les dije, sino simplemente la necesidad. Y yo lo veo bien por ese tema, ¿no? De que estamos en falta, estamos no acorde a la situación, ¿no? Y por ese tema yo creo que es válido usarlas. ¿Qué más? Las mascarillas quirúrgicas, estas son las que quería mencionarles, que las venden mucho también, y son más económicas que las KN95 y que las N95. A veces abusan de su simpleza de la mascarilla. Si bien es una mascarilla simple, estas mascarillas son más útiles que las de tela. Esos pliegues que se pueden observar tienen unos sistemas de filtro, unos sistemas de poros en el cual no dejan pasar la totalidad de microorganismos y solamente dejan pasar el aire puro. ¿Cuál es la desventaja de esta mascarilla? Que rápidamente se empañan, su vida útil es muy corta, en pocas palabras. Es solamente de un uso, de un día a lo mucho. No es correcto usarlas todos los días. Pierde su capacidad funcional muy rápido, su capacidad de vida útil, ¿no? Y eso puede ser contraproducente, porque usarlas significa que yo me las coloco y ya están gastadas y las partículas que ha filtrado siguen en la mascarilla. Así que si están malogradas o ya tienen su vida útil, ya se fue, puede ser que los patógenos ingresen por la mascarilla, aunque no lo crean. Y eso de lavarlas me parece que es algo incorrecto, porque no está determinado ni en los fundamentos de la mascarilla, ni en otro tipo de bibliografía, hasta donde yo sé. Creo que las ventajas de las mascarillas de telas que se pueden lavar, que son reutilizables. Yo sé que mucha gente lo hace, pero yo sinceramente no sé hasta qué punto es correcto. No hay estudios que avalen que una mascarilla de tela tenga una fuerte protección. O no solamente las mascarillas de tela. Ahora también por la pandemia he visto que están saliendo mascarillas de muchos tipos. He visto mascarillas deportivas, con material deportivo, mejor dicho, pero con el mismo toque. Y también he visto mascarillas de cuero. Me parece que tampoco es correcto utilizarlas porque no cumplen esa función que les comento. A ver, hay una pregunta de Ana. Dice, ¿se puede desinfectar con alcohol las mascarillas quirúrgicas? Muy buena pregunta. Hace poco vi un video en el cual comentaban que no es correcto. Yo sé que el alcohol es un desinfectante y eso sí, pero parece que en este video dan la idea de que si tú desinfectas tu mascarilla con alcohol, el alcohol mismo por sus efectos químicos hace posible que la mascarilla pierda su capacidad protectora. La mascarilla, ahí va otra cosa, la mascarilla siempre es lo posible, siempre debe mantenerse seca. Siempre debe mantenerse seca, no húmeda, porque la humedad hace que tenga contacto con agua y eso hace que los poros, el sistema de filtración de las mascarillas aumente. Y si el sistema de filtración aumenta, me refiero a que el tamaño de los poros aumenta, significa que es más probable que haya ingresos de microorganismos o de otros agentes. Es por eso que no recomiendan lavarlas. Y ahí va otra cosa. Significa que si tu mascarilla, la que siempre utilizas, la que llevas 2 meses o desde toda la pandemia, si están húmedas, yo les recomiendo que ya no las utilicen. Ya no funcionan. Es el que se empañen, el que estén húmedas, significan que ha perdido su capacidad útil. Ya no sirve. Es, como les digo, es contraproducente. Si ustedes las usan, en vez de beneficios les van a dar cosas malas. Y eso es lo que menos queremos, ¿no? Es bueno que sepan eso para que informen en casa, familiares y amigos, ¿no? Como les digo, el conocimiento es poder. No solamente es saberlo y quedarme callado.
es bueno también aclarar dudas no solamente a nosotros mismos, sino también a las demás personas. Muy buena pregunta, Ana. Pero igual me gustaría pasar un link del video que he visto, no sé si será verdad, con sinceridad, pero yo he tratado de sacarle un poco la parte científica, ¿no? La parte de por qué quizá no sea correcto desinfectarlas con alcohol. Bueno, continuemos. Ya vimos las mascarillas de tela y las mascarillas quirúrgicas. Ahora veamos las de un poquito más de peso, ¿no? Las famosas mascarillas KN95 y la famosa mascarilla N95. Ojo, no se confundan con la marca que dice acá. Este es 3M, esta es una marca de fabricación de productos relacionados con la salud y con otro tipo de cosas. No digan mascarilla 3M. Si ustedes dicen mascarilla 3M, es como decir la marca, es como decir con el cepillo, ¿no? Mi Colinos, ¿no? El famoso Colinos que le dicen a la pasta. No, pero Colinos es la marca. Similar acá. La marca es 3M, pero la mascarilla, el nombre correcto es N95. ¿Y qué significa N95? ¿Qué significa KN95? Bueno, vamos a aclararlo primero con este pequeño cuadro. ¡Ay, caramba! La palabra N95 significa que esta mascarilla tiene la capacidad de filtrar el 95% del aire inspirado. Tienes la mascarilla, lo que tú inhalas, la mascarilla retiene el 95% de las impurezas que hay. Existen mascarillas N90, N95 y N99. Ahora ya saben que el número significa el porcentaje de filtración. Y ahora, ¿y por qué KN y por qué N? Es muy fácil, es la certificación. Las famosas KN95 son certificadas de China, son mascarillas chinas. Eso no significa que sean malas, simplemente que tienen otro tipo de certificación por el gobierno de China. Y estas son las que utilizamos nosotros porque son las que llegan aquí a nuestro país. No sé si alguno de ustedes tiene la mascarilla N95. Estas tienen certificación norteamericana. Son 3M, la marca es norteamericana. Son muy buenas, sinceramente. Particularmente, desde que dejé de trabajar en el hospital, yo no he visto las N95, se han esfumado del mapa. Solamente he visto las KN95. Ah, otra cosa, aclarar algo. Las KN95 no son de uso médico. No son de uso médico. Y las N95 sí lo son. Hay una gran diferencia y puede ser pregunta de examen. Lo voy a anotar. Las mascarillas KN95 no son de uso médico. Y las N95 sí. Como les dije, estas mascarillas, yo sé que las N95 antes de la pandemia tenían un precio de 5 soles y la caja de 20 costaba 90, 100 soles. Ahora creo que está a su precio 5 o 10 veces más. Yo personalmente ya no las he visto, no las he vuelto a ver. En mi centro de labores solamente me dan la KN95, que no digo que sea mala, pero es lo que hay en el mercado. Y son más prácticas. Ah, otro detallito muy importante. Usualmente las mascarillas que utilizamos, lo incorrecto es que se las coloquemos en las orejas. Yo sé que la producción masiva, quizá para ahorrar elástico o algo por el estilo, los han hecho por las orejas, pero si alguno de ustedes ha trabajado en un hospital, en un centro de salud o alguna vez ha usado una mascarilla por otros motivos, saben que también tienen otra disposición, que son básicamente que se las colocan hacia arriba, ¿no? O sea, viene el sistema así. No tengo ahorita una mascarilla para enseñarles, pero no sé si me entienden. Y esa es la forma más ergonómica de usar las mascarillas, debido a que no hay molestias en el pabellón de la oreja, ni en la zona del catela o la oreja que incomoda mucho. Así como ven aquí en las 3M, por ejemplo, aquí se nota que no es como esta, ¿me entienden? Y esto es lo que está causando muchas incomodidades ahora, y no lo digo yo, lo dicen todos, si no me equivoco, pero eso no es ergonómico para usarlo, debido a que puede causar molestias. He visto muchos memes por ahí, creo, de que tengo que usar la mascarilla al revés ahora para que mis orejas se emparejen después de la pandemia. Y bueno, pues no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es que tengan este sistema de aquí. Ah, a ver, las N95 son de color azul. Bueno, no sabría responderte esa pregunta con total sinceridad, pero
Yo creo que es el modelo de la marca. No sé si tendrá algo que ver el color con la función que cumplen. A ver, primero la pregunta de Ana. Yo no sabría decirle con sinceridad si el color tiene algo que ver con la funcionabilidad. No estaría muy seguro, pero me gustaría averiguarlo y si es posible tú también averiguarlo para que en la próxima clase aclaremos las dudas. Si hay algo interesante, podríamos aprender un poco más. No tendría ningún inconveniente. Pero hasta donde yo... mira, entonces, ¿no? Entonces yo creo que entonces es solamente un tema de estética y de diseño nada más. A ver, vamos a ver la pregunta de Miluska. ¿Qué tiempo de duración tienen las mascarillas KN95 y N95? Eso sí es una buena pregunta. Bueno, vamos a poner dos casos. Primero vamos a hablar un tema de no pandemia y un tema de pandemia. Si estamos en un tema de no pandemia, donde no todo el mundo las usa, yo sé que esas las utilizan hasta 3 a 5 días, dependiendo en el área en que trabajes y también el tiempo de uso. Como son mascarillas caras, usualmente los hospitales no las usan todo el tiempo, y a menos que estés en un área donde sí se requiera, como en el caso, por ejemplo, de los laboratorios de microbiología. En esas áreas sí se requiere usar siempre mascarilla, al menos en el trabajo de cultivo, de la siembra. Yo sé que esas mascarillas se las cambiaban, si es posible, y si había recursos diarios, porque también es muy importante el recurso que tenga el hospital. De por mí yo me la cambio cada 2 días, o yo lo diría, ¿no? Pero si no hay recursos, si el hospital no te apoya con los materiales, hay que seleccionar nuestros materiales. Y eso también es algo muy importante que deben aprender. Pero legalmente estas mascarillas, las N95, duran 3 días, aunque es dependiendo del uso. Ahora, si hablamos por tema de pandemia, utilízala hasta que se te empañe, nada más. Es lo único que se me puede ocurrir. Y las KN95 duran un poquito menos. Si bien son más livianas que las las N95, da la impresión a que sean inferiores. Quizá lo sean, pero también son muy buenas. También son muy buenas las N95. Y si las usas solamente para salir a comprar o para hacer una actividad, en tiempos de pandemia, la puedes utilizar quizá una semana. Si sales 2 horas, 3 horas, ¿no? La idea es que no se humedezcan. Cuando se humedecen, cuando se empañan, es ahí cuando ya no se deben utilizar. Y tampoco es recomendable lavarlas. Eso sí quiero que lo entiendan. Eso sí quiero que lo entiendan. No son lavables. Todos los productos de salud son desechables. ¿Y por qué no son lavables? Es evidente decir esto, pero se lo voy a decir. Si les dije que las mascarillas filtran, si las mascarillas filtran el aire, ¿qué significa? Que la mascarilla va a retener las impurezas. Puede retener las bacterias, los microorganismos, los virus. Y si tú la lavas, la vas a tocar con tus manos. Vas a lavar tu mascarilla y vas a tener contacto con todas las bacterias que ha retenido. No sería lo correcto, ¿no? Y eso aplica para cualquier mascarilla. Es algo que deben tener en cuenta. Claro, es muy cierto. Si se lavan, pierden su función. Es por eso que estos productos son de un uso y descartables. Hagamos el paréntesis y hablemos de las mascarillas de tela, que quizá no sean productos correctos. Yo creo que por la necesidad, quizá de lo económico y que no haya mucho recurso económico, yo creo que hasta ese punto quizás sea posible. Pero las mascarillas de salud, las que hemos visto, las quirúrgicas, las KN95 y las N95, esas sí no se lavan. Eso sí, no se lavan, pierden su función. Un uso, se empañan y se desechan. Punto, nada más. Continuemos. Como les dije, ¿no? El número 95 significa que filtra el 95% de las partículas. Otra cosa, tienen el sistema de filtración consta en unos sistemas de poros que solamente tienen un tamaño de hasta 0.3 micras. ¿Eso qué significa? Que bacterias mayores de tamaño no pasan por la mascarilla, las retiene. Partículas más pequeñas, sí. ¿Alguien sabe el tamaño del virus del COVID? Me parece que son 100 nanómetros, en algunos casos, o 300, no recuerdo sinceramente, 0.3 micras, o sea, está en el límite de dejar pasar o no, así que también tengan eso muy en cuenta, pero no siempre cumple lo que dicen, ¿no? Mientras más nuevas sean, es mejor. Como les dije, ¿no? N95
95 significa que filtra el 95% de las bacterias. Si es en el 99, el 99%. Si es 90, 90%, ¿no? Algo así. Ah, muy buena pregunta. Yo lo he estado escuchando mucho por ahí. No he visto artículos científicos que hablen o que digan lo contrario, pero eso es muy cierto. Cuando nosotros respiramos y exhalamos, bueno, el CO2 que exhalamos, muchos pensarán, pues, no, que se queda en la mascarilla, ¿no? Pero yo creo que no es tan correcto eso, porque si en verdad fuera cierto que el CO2 lo retengamos, no respiraríamos. ¿Y cómo decirlo? El CO2 es un gas que asfixia. Y si gustas, puedes hacer un mini experimento en casa, todos, para que vean, con una bolsita de plástico, del pan, de lo que sea, respiren en la misma bolsa. Respiren en la misma bolsa y el CO2, perdón, van a respirar tanto en la misma bolsa que el oxígeno que está dentro de la bolsa se va a acabar y solamente va a quedar el CO2. Y ya no van a poder respirar bien. Si eso pasara en la mascarilla, ya nos estuviéramos asfixiando desde hace rato. Acuérdense que el CO2 y el oxígeno son gases, son muy difundibles, son muy difusibles. Es muy probable que se escape por el mismo sistema de filtración o las zonas aledañas de la mascarilla. Pero muy buena pregunta. Yo diría que no es tan peligroso, pero quizá a largo plazo sí, porque tampoco se va todo el CO2 que digamos. Se va todo el CO2, pero siempre queda algo, yo pienso. Pero yo creo que a largo plazo, quizá. Pero si lo utilizas poco tiempo, no. Yo creo que no es peligroso. Muy buena pregunta, Juliana. Muy buena pregunta. Yo sé que a veces la información que sale en todos lados, a veces uno no sabe si creer o no creer. Pero igual muy buena la pregunta. Continuemos. Y estas, las famosas mascarillas 3M también, la marca 3M, pero estas mascarillas son con filtraciones cambiables. Estas yo he visto que lo utilizan en las minas en algunos casos, o las personas que trabajan con pinturas, con acrílicos, ¿no? Con el tema de las pinturas sobre todo, ¿no? Las pinturas botan y eliminan partículas más pequeñas que los virus, partículas de 20 nanómetros, 30 nanómetros, y que estos filtros cambiables tienen la capacidad de poder retener esas impurezas. Si alguien tiene esa mascarilla sería muy bueno, ¿no? Porque prácticamente cumpliría una mejor función. Son carísimas estas mascarillas de por sí hablar, y ni hablar de los tiempos de pandemia. Debe estar por las nubes. Pero eso sería lo ideal, aunque no son, estas mascarillas sí no son de uso médico, he visto que las están usando. Y los filtros, y es práctico porque los filtros se cambian, ya no tienes que cambiarte toda la mascarilla, solamente te comparte los filtros, y que están en las partes laterales, eso sería lo más óptimo. Y el sistema ergonómico que les digo de la cabecita, ¿no? Ya no está en las orejitas, está en la parte superior de la cabeza que se ajusta, es más ergonómico, lo hace más cómodo de utilizar. Ahora, por último, les hablé de las mascarillas tal cual solamente para conocerlas, pero estas tienen una clasificación formal. Estas son las FFP1, FFP2 y FFP3. Por si acaso dejé arriba una leyenda. ¿Qué significa FFP? Significa Filtering Face Piece. En traducción, eso sería mascarillas filtrantes. Estas mascarillas filtrantes de protección 1, de protección 2, de protección 3, ¿no? Aquí clasifican. A ver, Juliana, ¿qué es la hipoxia? Me parece que... ¿Estuviste en la clase anterior? Bueno, igual, vamos a responder tu duda. La hipoxia significa que no llega suficiente oxígeno a nuestros tejidos. El oxígeno es vital para que nuestro organismo cumpla sus funciones metabólicas correctamente. Si no ingresa suficiente oxígeno a nuestro cuerpo, la mitocondria que están en cada célula de nuestro cuerpo no van a poder cumplir sus funciones normalmente. Eso es básicamente la hipoxia, que no haya ingreso de oxígeno de una manera correcta. Pero no tiene nada que ver con el tema de usar mucho las mascarillas o cualquier cosa. Pero es muy buena tu pregunta igual. Continuemos. FFP1, FFP2 y FFP3, ¿no? Cada una tiene un sistema de filtración más intenso. Podríamos clasificar, por ejemplo, en las FFP1 a las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Que son ligeras, ¿no? Cubren solamente la manera más simple posible.
Las KN95 y las N95 las podemos clasificar como FFP2, ¿no? Partículas finas, y acá como dicen, ¿no? Virus gripales, ¿no? La tuberculosis, la gripe aviar, en el COVID podemos poner en este caso, ¿no? Fibras de asbesto. Asbesto es un material cancerígeno, y lo vamos a ver también en la próxima clase, un poco más de ellos, ¿no? Algunos metales, por ejemplo, también que son de tamaño considerable, ¿no? En las partículas que se juntan, me refiero. Y por último, las FFP3, ¿no? Que ya son para partículas más finas, que justamente tienen que ver con la mascarilla última que les puse, ¿no? La de los filtros cambiantes. Y estas mascarillas, yo creería en este caso que serían las más óptimas, pero como está la situación, yo creo que es muy difícil de conseguirlas. La industria química también dice, por ejemplo, ¿no? Partículas venenosas, ¿no? Elementos como el berilio, como el níquel, como el uranio, que es radioactivo, ¿no? Todo eso lo filtra. Y yo sé que las mineras usan este tipo de mascarillas. Cuando los trabajadores de mineros utilizan este tipo, porque los minerales están en la mina, ¿no? Que son muy tóxicos. Y, hasta ahí tengo entendido que lo usan. Bueno, continuemos. Hasta ahorita solo hemos hablado de mascarillas, y me parece que me ha tomado mucho mi tiempo. ¿Tienen alguna duda, una consulta? Para poder arrancar un poco más rápido, porque no sé si vamos a terminar. Me quedé hablando mucho tiempo de las mascarillas. ¿Alguien tiene alguna inquietud, una duda, una consulta por ahora? ¿Nada? A ver. Genial. Continuemos entonces. Aquí va a pasar un poquitito más rápido para que no nos gane el tiempo. ¿Está bien? Veamos. Cascos de protección. Los famosos cascos, ¿no? Los famosos cascos económicos para la gente aguja, de plastiquito, bonitos, de uso público, que también son muy buenos, pero hay que saber cuidarlos. Hay que saber cuidar estos. Lo más barato siempre se cuida más, debido a que es muy fácil que se deteriore. Y los cascos profesionales, que también he visto que están ahora, creo, de 85 a 100 soles, estos cascos también son muy buenos. Usualmente los he visto en los hospitales, mientras que el izquierdo los he visto en el uso público. Un consejo: nunca los laven con alcohol. El alcohol empaña la luna. En este caso, si son de plástico, peor todavía. Y en el caso que fueran de acrílico, también. Lo correcto es solamente lavarlos con agua y jabón. Y de preferencia lavarlos con guantes. Porque ya les dije, si ustedes están lavándolos porque está sucia, y si está sucia significa que tiene partículas nocivas en su superficie. Así que no se puede lavar con las manos. De lo posible, guantes. Y el alcohol no es recomendable. El alcohol hace que se empañe, que se ponga borroso la luna, ¿no? Bueno, el plástico y el acrílico en este caso. ¿Cuál es la finalidad del casco de protección? Refuerza lo que hace la mascarilla, ¿no? Evita que una persona estornude o alguien tosa, evita que esas partículas entren en contacto directo con nuestro rostro. Es análogo a los lentes también. Los lentes también cumplen una función similar. Hay lentes especiales para el laboratorio, perdón. Y esa es la función de estos cascos de protección, que son muy buenos. Tiene básicamente esas funciones. Como lo dije, protección adicional a la mascarilla. En tiempos de COVID y en tiempos no COVID, son usados como protocolos para hacer hisopados. Si alguno de ustedes ha visto la técnica o ha escuchado o le han hecho o a un familiar, deben saber sobre la muestra de hisopado faríngeo, nasofaríngeo y orofaríngeo, muy usados en la técnica del COVID. Y es necesario que el personal de salud que vaya a tomar la muestra necesite su mascarilla, por dos cosas. Primero, la protección adicional, y segundo, de que cuando el paciente se le tome la muestra, tiene que estar con la nariz y la boca expuesta. Y uno, cuando va a tomar la muestra de una persona, es porque es sospechosa de COVID, posiblemente la tenga, así que hay que tener mucho cuidado. Y es más, cuando se introduce el hisopo en la nariz, es normal que cuando ingrese un agente extraño, el cuerpo tenga su reflejo de estornudar. Y imagínense los riesgos que se corren. Puedes estornudarte, y si se estornuda la cara, justamente está la mascarilla para que te proteja. A eso me refiero. Es muy importante usarlas. Y como les dije, es obligatorio usarla para tomar muestras de hisopado nasal, nasofaríngeo y orofaríngeo para el COVID-19. Muy importante el uso de mascarillas. Ahora, también para evitar que hayan menos contagios, se están utilizando ya en los transportes públicos, en los aeropuertos también se están utilizando, al menos en Perú. Hablamos de la regulación nacional. En otros países me parece que no es obligatorio el uso de protectores faciales, pero ya cada quien se cuida. Es justo por eso el primer pilar de la bioseguridad, que es el personal, ¿no? No me acuerdo cuál era, pero es el personal. Continuemos. Guantes.
los famosos guantecitos. Es el equipo de protección utilizado para los procedimientos médicos generalmente, pero ahora su uso se ha distribuido también para otros campos de la salud, ¿no? Y esto evita que haya contaminación cruzada en el contacto, ¿no? Entre los pacientes, ¿no? Y lo ideal es que sea de, esto sí es de un uso, esto no es lavable, esto se usa todo lo posible y se descarta. Existen dos tipos de guantes, los esterilizados y los no esterilizados. Los esterilizados se utilizan prácticamente para la cirugía, por los médicos. Cuando hacen un lavado especial, que ya lo vamos a ver más adelante, se colocan estos guantes, que son los que vimos en la fotito inicial, que son guantes que te llegan un poco más hasta el antebrazo. Esos guantes son para cirugía, son estériles. Acuérdense que van a operar, el paciente tiene que estar abierto en algunos casos y todo es estéril adentro de nuestro cuerpo, así que ellos también tienen que estar los más estériles posibles. Y los no esterilizados, que son más comunes usados por las demás personas, por los no mortales, por así decirlo. Estos también son muy buenos, te protegen del externo, pero no son estériles. Se usan mucho en laboratorio, aunque en laboratorio clínico, déjeme decirles que también se usan los guantes esterilizados para cierto tipo de pruebas que requieren la mayor esterilidad posible. Eso me parece que es en los cultivos celulares, en todo lo que es trabajo con virus, con cultivos virales, con cultivos bacterianos específicos, ¿no? Que son exigentes y que son rígidos para lo que es los temas de esterilidad, se utilizan también los guantes estériles. Y los no esterilizados son de uso más difundido. Veamos, hay tres tipos de guantes. Primero, los famosos guantes de látex, los blanquitos, los de color blanco. Son los más masivos hasta el momento que se difunden. Hay varias tallas, ¿no? Se lo de menos, ¿no? Los guantes, usualmente los que son no esterilizados, son, se puede poner de cualquier posición, la derecha o la izquierda, da igual. Usualmente los esterilizados vienen en bolsitas y cada uno ya tiene su posición correcta. Pero los guantes normales, los comunes, te los puedes poner de cualquier forma, ¿no? O sea, no hay problema, no hay problema. Tienen talco estos guantes, es algo especial de estos guantes. Cuando te los quitas, tienen talco. Eso es también para evitar el sudor y todo el tipo de cosas, ¿no? Cuando estás trabajando y manipulando. Esos absorben el sudor. Hasta ahora se están dejando de usar. Si bien son masivos, se están dejando de usar por el tema de que a algunos les irrita el talco o el tema del... Hay cierto tipo de alergia por ese tipo de guantes. Yo los he visto usarse menos ahora, pero igual se siguen usando. Son más económicos también. Bueno, son más sensibles, o sea, en el sentido de que se rompen fácilmente también, ¿no? Todas esas cositas, pero son muy útiles también. Y usualmente vienen en ese color, en el blanco. Son guantes de látex. Ahora veamos el segundo tipo de guante, que ahora están ascendiendo en conocimiento y en mucho uso del personal de salud, que son los famosos guantes de nitrilo. Yo les recomiendo que apunten porque no tengo los números ahí. Los primeros son los guantes de látex y los segundos son los famosos guantes de nitrilo. Estos guantes antes se usaban para hacer pruebas de biología molecular. ¿Por qué lo digo? Porque antes, si una persona hacía pruebas moleculares con los guantes de látex, el talco era un contaminante, un interferente en la prueba, y hacía que el resultado no sea el correcto. Así que los guantes de nitrilo no tienen talco, es un otro polímero de plástico diferente, que lo hace muy bueno en su uso. No tiene talco, son un poco más cómodos de usar, tienen variabilidad de colores para los que les gusta cambiar de color, ¿no? Son más cómodos, particularmente son más cómodos que los de látex. Es fácil quitártelos. Si bien les dije es de un solo uso, estos son más fáciles de ponértelos de nuevo. Si por alguna eventualidad te lo quitas para contestar el teléfono o algo así, ¿no? En cambio los guantes de látex, ya cuando te los quitas ya es bien difícil ponértelos. Pero estos guantes de nitrilo son más versátiles, en pocas palabras. Tienen más modelitos, que a algunos les gusta quizá también los colores, ¿no? Y más prácticos. Estos son los que se están usando mucho más ahora en todos los ambientes de laboratorio y en todos los hospitales, centros de salud. Y por último, no ajeno a esto, que se usan en salud, tenemos los famosos guantes de neopreno. Estos guantes también se utilizaban antes para lavar ropa, pero también se utilizan en los hospitales con el tema del manejo de los residuos sólidos. Estos guantes no son utilizados en laboratorio para hacer el trabajo convencional y en cirugía, no. Son otro tipo de guantes que tienen otro tipo de funciones, ¿no?
básicamente también el personal de servicio, el personal de limpieza, también maneja estos guantes para hacer sus actividades, es obligatorio, ellos no pueden manejar los otros guantes, porque no es acorde al trabajo que hacen. Son muy similares a las botas de caucho de Hebe que se colocan, pero este material se llama neopreno. Neopreno. Primero, como les dije, guantes de látex, guantes de nitrilo, guantes de neopreno. Continuemos. Cofia, lo que en un momento dije vulgarmente, el famoso gorrito, pues su nombre verdadero es cofia. Como lo dices, su función principal es evitar la contaminación por parte de caída del cabello o también algunas pequeñas suciedades que podemos tener en el cabello. Con esto no digo que seamos sucios con nuestro cabello, sino que la polución y el polvo que puede haber en el ambiente hace que nuestro cabello quizá se empolve y cualquier cosa que caiga puede ser un contaminante para algún tipo de prueba o para algún tipo de otra situación, ¿no? Esa es la famosa copia. También existen de dos materiales, perdón. De tela, como vemos en la primera imagen, la imagen superior, y en la imagen inferior de nitrilo también que existen. Este me parece que tiene un uso más, no sabría confirmarlo, pero los de tela sí son de un uso. Los de nitrilo también me parecen. Acuérdense, todo lo de salud, mientras haya recursos, el material es de un solo uso. Mientras haya recursos, el material es de un uso. Y cuando no hay muchos recursos, se adapta el término. Usualmente se usan 2 veces, 3 veces. Y eso no es, se los digo por el tema de que, oye, no, yo le digo la realidad, no solamente la teoría, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la teoría dice, no, que se usa solamente una vez y tienes que botarlo porque si no te contaminas. Está bien. Si hay recursos, está bien utilizarlo una vez. Pero si no hay recursos, como pasa en la práctica, hay que saber adaptarse. Y eso tómenlo muy en cuenta. A mí nunca me lo enseñaron, tuve que verlo para recién aprenderlo. Pero es bueno que lo sepan. Como les digo, es utilizado de rutina en todos los establecimientos de salud. Y mucho por el tema de ahora también, que están utilizando la famosa cofia, ¿no? Y es de un solo uso ya, como os dije, ¿no? Sigamos. Los lentes de protección. Es un complemento del casco, pero también, si no se usa casco, también puede usar esos lentes. Y esos lentes solamente tienen una finalidad muy sencilla. Proteger los ojos de cualquier residuo biológico, algo que pueda salpicar, ¿no? Es muy importante. Acuérdense que tenemos una mucosa en los ojos y por ahí también puede entrar el material biológico externo que puede contaminarnos. Es solamente un complemento adicional de barrera y solamente evitar salpicaduras, por ejemplo, ¿no? A veces alguien toma mal la muestra y por ahí salpica un poco y no es broma, pero pasa a veces, pero siempre hay que tener la barrera de protección. O estás trabajando con algunos líquidos biológicos y algo salpica, ¿no? O sea, siempre hay que estar bien protegidos. Como les digo, el trabajo en laboratorio es diferente en otros lados del hospital, así que hay que tener mucho cuidado. Estos son básicamente los lentes. Estos son los lentes convencionales, los del lado derecho. Son lentes buenos también, los he visto también en obreros de construcción, en algunos casos que he visto, pero también son usados en laboratorio. Y los izquierdos son ya más acorde al tema de laboratorio, pero tienen un pequeño defecto estos lentes. A veces, quizá con la respiración y con la mascarilla, se empañan muy fácilmente. Se empañan. Y no sé si alguno de ustedes, cuando habrá salido a comprar con su protector facial y su mascarilla, les ha pasado esa situación. Hacemos un paréntesis y les doy un tip. Si alguna vez les ha pasado eso y quieren evitar que se empañe el protector facial o los lentes, colóquenle jabón líquido en la superficie interna, obviamente, del acrílico o del plástico, ¿no? Colóquenle solamente jabón líquido y espárzanlo suavemente, y con eso van a ver que ya no, cuando expiren y exhalen, ya no se va a empañar los lentes. Es un buen truquito que me sirvió mucho en el trabajo, más que todo, que cada rato se me tenían que empañar el protector y tenía que estar limpiándolo cada rato. Es algo muy interesante. Veamos, mandil y mameluco son dos cosas diferentes. Es una indumentaria solamente que tiene como función cubrir el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Es muy importante. También es de un uso. Esto sí es de un uso, pero como les digo, a veces por recursos se utilizan 2 veces al día, ¿no? Si es que hay, ¿no? Si es que no hay recursos. Y obviamente también tiene la misma función, ¿no? Evitar que haya salpicaduras de algún fluido biológico. Es una protección complementaria y muy importante también. Usualmente siempre tiene este color. Es un material desechable, es un material cómodo, no da calor, muy cómodo. Y después tenemos los famosos mamelucos, que son de cuerpo entero.
Ahora, esto también se está comercializando ahora. Se están comercializando los mamelucos lavables. Yo creo que en lo correcto esto puede ser aceptable, ¿no? Es una vestimenta prácticamente, sí, puede ser que sí, pero los implementos de salud que tengan que ver con este tema, esos sí son descartables. Así que siempre tenganlo muy en cuenta. El mameluco tiene la función de cubrirte lo más que pueda, ¿no? En este caso podemos ver a la persona del medio, cubriendo las extremidades inferiores, el torso, extremidades superiores y toda la zona de la cabeza, ¿no? Ahora, a él complementenle un protector facial y una mascarilla, ya prácticamente, y los guantes, ya prácticamente está cubierto, ¿no? O sea, es una seguridad casi total. Son muy utilizables los mamelucos, ahora se están utilizando más. Antes solamente se usaban en microbiología, pero su uso se está difundiendo más ahora para la calle y para ciertos ambientes en el hospital, ¿no? Como es el caso de enfermedades infectocontagiosas potencialmente mortales y en la UCI, en la famosa UCI, la unidad de cuidados intensivos. Continuemos. Me faltaba esto, las fundas de zapatos, que también son utilizados en los laboratorios. No tanto, pero ahora se está promoviendo más su uso. Justamente es evitar que la planta de tu pie cuando ingreses al laboratorio no se contamine con el laboratorio. Y cuando salgas y te lo quites, ya no contamines. No contamines tanto adentro ni tanto afuera. También son de un uso, ya ni qué decir, porque se va a ensuciar la planta. Y básicamente ayuda a promover una máxima protección en las personas que lo utilicen, ¿no? A la izquierda podemos ver los que son de hospital, que solamente son de un uso, y a la derecha podemos ver los comerciales, ¿no? La que la gente está vendiendo últimamente, ¿no? En la calle, ¿no? Para salir, ¿no? Pero los que son de uso de hospital son los de la izquierda, son de uso único. El de la derecha me da la impresión de que fuera reutilizable. Y básicamente con todos esos EPPs, tú ya estás protegido y seguro para trabajar en las funciones que competen a cada uno, ¿no? Por último, tenemos equipos especializados de protección. Estos ya parecen astronautas. Estos se utilizan en los laboratorios de tipo 4. Lo vamos a ver más adelante, quizá, pero es un equipo especial de protección que es de un cuerpo único. Como pueden ver en la imagen izquierda, pueden ver una persona con su vestimenta ordinaria y con todo su traje completo, ¿no? Zapatos, mameluco, por así decirlo, guantes de otro tipo de material, y un casco, por así decirlo, y parece que tiene un sistema de conexión de aire, es lo más probable. O es para inflar el traje, seguro, para que haya una mayor ventilación, eso es lo más seguro. Y en el otro lado tenemos un modelo de un maniquí, ¿no? Vestido también de otro tipo de traje especial, que es básicamente la función igual de este tipo de traje, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, una consulta, inquietud, algo que tengan que mencionar, no sé? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Hasta ahora todo bien? ¿Les parece si podemos hacer una pausa, un break de 10 minutos? Son las 6:05 hasta las 6:15, como para no saturarnos tanto. A ver, veamos. Técnicas de colocación de la indumentaria en el laboratorio. Ok, veamos, continuemos. Técnicas de colocación de indumentaria en el laboratorio clínico. Es muy importante sabernos colocar nuestra vestimenta de laboratorio. Y veamos esto. Esa pregunta es la que deben tenerse muy en cuenta. ¿Existe un orden correcto de colocarse la indumentaria? ¿Ustedes qué creen? O me pongo primero lo que me venga en gana. ¿Ustedes creen que existe un orden correcto? Mucha gente a veces le da igual como cambiarse, ¿no? Supongo. Pero yo les digo, sí existe un orden correcto para colocarse la indumentaria. Y todo tiene que ver con dos cosas muy importantes que las vamos a mencionar en su camino. Claro, hay un orden. Porque colocarnos ciertas cosas antes que otras hace que de una u otra manera nos podamos contaminar. Veamos esto. Antes de ingresar a un laboratorio, primero debemos retirarnos todos los objetos o accesorios que tengamos, ¿no? Collares, pulseras, reloj, anillos, ¿no?
En el caso que tengamos piercing o aretes, lo ideal es también retirarlo, lo ideal. Ahora, lo primero que se pone, primero, bueno, ya, obviamente antes de tu trabajo, tu lavado de manos, ¿no? Eso lo vamos a detallar más adelante, las técnicas de lavado, pero después de realizar tu lavado de manos, lo que se hace es colocarse el calzado, porque eso es lo último que se quita, eso es lo primero y lo último que se quita, el calzado. Es lo primero que se pone. Y en este caso dice opcional porque no todos cuentan con esta indumentaria. No todos tienen recursos, a veces los laboratorios no tienen recursos para pagar esto. O también depende para qué laboratorio se utilice, ¿no? Aquí, en este caso, después ponen el lavado de manos, ¿no? Algunos lo colocan así, otros también lo hacen diferente. No hay problema en esa parte. Después de eso se coloca el mandilón. O si hay mameluco, en este caso, se coloca el mameluco, ¿no? El mameluco tiene para amarrarse en la parte posterior y en la parte superior. Hay dos formas de amarrarse el mameluco, ¿no? Después de eso se coloca la mascarilla. Hay una técnica especial para colocarse la mascarilla. Al menos las de orejitas no. Las otras. Las que tienen... Las no convencionales, pues, ¿no? Las que no tienen las orejitas. Después de eso se coloca el protector facial. Después de eso se coloca la cofia. Y por último se colocan los guantes. Los guantes se colocan al final. Es más, si alguien se lo quiere colocar primero, háganlo y van a ver qué tan incómodo es colocarse la demás ropa. Es prácticamente imposible. Yo creo que se colocan los guantes al final por un tema de la ergonomía, ¿no? De que no es tan cómodo amarrarte con los guantes, eso es muy cómodo. Sin embargo, los guantes igual se colocan al final por otro motivo, que es más importante. Deben estar lo más limpio y con menos contacto posible antes de hacer tu trabajo. Es por eso que los guantes se colocan al final. Veamos. Técnica de colocación de mascarilla, eso es lo que quiero llegar, es muy importante. Ya sea de orejitas o la convencional, iguales. Primero lavarse las manos. Obviamente si vas a entrar a un lavado, a un laboratorio, no te vas a hacer el lavado convencional, ¿no? Es un lavado un poquito más detallado, que lo vamos a ver. Se sujeta la mascarilla sin tocar el sistema de filtración, así esté nueva. No sé, esa zona es intocable. No se puede tocar, y ya le dije por qué. Y si está usada, peor todavía, porque si está usada significa que ahí está todas las partículas, todos los virus, todos los microorganismos que la mascarilla ha filtrado, así que nunca la agarren de esa zona, a menos que sea con guantes que tiene y los botan, pero nunca las agarren con las manos al descubierto. Y yo he visto muchas personas, es quizás porque no saben, obviamente, pero a veces tomamos mucho las cosas a la ligera y nunca deben tocar la mascarilla por esa zona. Una vez que sujetan la mascarilla por las orejas o por la parte que se va a colocar la cabeza, lo primero que se hace, ya, bueno, si hablamos de las orejitas, solamente se le coloca las orejitas y después tiene aquí un fierrito, un sistema de acomodación para ajustarlo a tu fisiología, ¿no? En este caso, ¿no? Y evitar que haya fugas, ¿no? Esa se coloca la mascarilla de orejitas, pero si quieres colocarte la mascarilla, la convencional, tienes que colocarte los dos elásticos largos, uno primero y después el otro. Uno que sujete primero la zona de la parietal y el otro le das la vuelta completa hasta que llegue a la zona occipital. Esa es la forma correcta de colocarse una mascarilla. De las convencionales, obviamente, que les digo, ¿no? Y es muy importante hacerlo con guantes de preferencia, si no, no. Pero lo importante es asegurarse de que tenga tiene un nombre, ¿no? La barra flexible, en este caso le llaman, para ajustar a la comodidad de tu fisiología de la nariz, ¿no? Sin presionar, suavemente nada más. Y asegurarnos que el aire no salga por encima de la nariz, porque en ese caso no filtraría por la parte superior. Y como dice ahí, reemplazar una vez que esté húmeda. Tirarla en una bolsa cerrada, ¿no? Ahora, hay también que colocarla de preferencia en una bolsa roja, las mascarillas. Eso es un tema aparte, que lo vamos a ver en otra clase, me parece que la siguiente, pero es un tema de bolsas rojas, que tiene que ver todo lo que es material biológico. Ya en la próxima clase del martes lo vamos a ver. Aquí está, ese es el proceso que les decía, ¿no? Cómo se coloca la mascarilla, se presiona, vean en el punto 2 cómo se la coloca, después se coloca la otra parte, se ajusta y ya está. Y debe quedar en la parte posterior como el punto 6. Algunos lo ponen en el cuello, otros lo ponen en la zona occipital. Pero la idea es que en la parte superior lo sujete la parte de los huesos parietales
y en la parte inferior del cuello o la parte occipital. Esta es las verdaderas mascarillas que les comento, ¿no? No la de las orejitas, que esas incomodan mucho. En cambio, estas son más versátiles de utilizar, pero a la vez también quizás sea un poco más incómodo de colocarlo. Y importante, y lo vuelvo a repetir, nunca toquen la parte de la filtración de la mascarilla. Ay, perdón. Ahora, los demás indumentarias, instrumentos puse ahí, perdón, los demás indumentarias, bueno, usar el sentido común, ¿no? No va a haber una técnica para colocarte los zapatitos desechables, el mandilón se coloca normal, la cofia se coloca normal, bueno, la cofia es algo diferente, ¿no? Se abre, tiene una forma de abrirse, es algo sencillo y se coloca de una manera, o sea, no es tan difícil. Pero es correcto procurarnos de seguir el orden. Y como les digo, los guantes siempre se colocan al final. ¿Sí? A ver, ¿alguno de ustedes tiene problemas con el audio? Aparte de Indira. Por favor, comentarlo para saber si es mi audio. Gracias por comentarlo, Indira. ¿Todos escuchan lo que les digo ahora, fuerte y claro? Ok. Ok, Indira, trata de poder arreglar el tema del audio, si sería lo más óptimo. Bueno, continuemos. Como les digo, ¿no? La técnica para las demás indumentarias es usar el sentido común, pero siempre respetando y decir, los guantes se colocan al final. Eso siempre tenganlo en cuenta, los guantes se colocan al final. No hay una técnica específica para colocarse las demás indumentarias, sobre todo con la mascarilla, que sí hay una técnica especial. Y lo demás no hay ningún problema si seguimos el orden correspondiente. Ahora, veamos un tema muy importante que tiene que ver justamente con la indumentaria que ya hemos aprendido que existe en el laboratorio, que son, los niveles de bioseguridad en el laboratorio. En el laboratorio existen 4 niveles de bioseguridad. Ténganlo muy en cuenta porque voy a preguntar algo de lo que voy a preguntar en el examen va a ser de los niveles de bioseguridad. Así que estén muy atentos, por favor. En los laboratorios se trabajan con patógenos, microorganismos patógenos que pueden ser un riesgo para nuestra salud y la salud pública. Así que se debe contar con instalaciones adecuadas, además de las EPPs adecuadas, para los determinados niveles de laboratorio. Estas permiten trabajar con virus y microorganismos, potencialmente peligrosos o no, pero con la confianza de que no haya un riesgo contra nuestra salud. O como dice acá, ¿no? Las medidas de bioseguridad de los laboratorios son los que permiten que se pueda trabajar con virus y microorganismos mortales sin riesgo a que la manipulación de estos pueda suponer un peligro potencial para la humanidad o para los trabajadores en este caso. Veamos, son 4 niveles. Vamos por el primero, el nivel bioseguridad 1. Aquí se encuentran agentes microbianos que tienen un peligro, ¿cómo decirlo? No tienen un peligro mortal para la salud, son totalmente inofensivos, no representan una amenaza para la salud humana, al menos si estamos sanos, ¿no? Y la barrera de protección que se utiliza para este tipo de laboratorio solamente es un guardapolvo. El guardapolvo, por si acaso, es el mandil que se ponen los médicos, esa es la famosa batita que le dicen, ¿no? La famosa bata blanca, a eso también se le llama guardapolvo. Me he olvidado colocarlas aquí, en las PPTs anteriores. Es una EPP también, el famoso guardapolvo, la famosa bata blanca larga. Es una barrera de protección básica también. Guardapolvo y guantes. Esto se ha visto en la docencia universitaria, básicamente. Es muy común verlo en la docencia universitaria, en tus prácticas de bioquímica, de hematología, ¿no? Lo mínimo que te pones, tus guantecitos y tu guardapolvo, tu bata. No hay un peligro de trabajar en prácticas de docencia, ¿no? No hay un riesgo potencial al que estemos involucrados, ¿no? Salvo en prácticas que llevabas a veces de microbiología. Por ejemplo, a veces trabajamos con bacterias muy peligrosas como la brucela. Por ejemplo, ahí sí era necesario tener mascarilla y lentes, ¿no? Por así decirlo. Pero en otras prácticas que sean diferentes o ajenas a microbiología, en prácticas universitarias, se puede decir que ese es el ejemplo más claro para el nivel de bioseguridad de nivel 1. Sigamos. Bueno, acá podemos ver un laboratorio de docencia universitaria. Veamos, bueno, en este caso algunos chicos están con mascarilla,
por lo que sí debe ser correcto porque estamos en un laboratorio de microbiología. No sé si pueden ver en la parte del fondo, ahora que me doy cuenta, hay cabinas de flujo, esas se llaman cabinas de flujo laminar. Vamos a verlo más adelante después. Esto se usa mucho en microbiología, lo vamos a ver en el otro módulo, pero básicamente es para hacer los cultivos. Y como están en un laboratorio de microbiología, sí tienen que usar una indumentaria más adecuada, como lo ven ahí, que en algunos casos utilizan la mascarilla y los lentes. Pero mayormente en otras prácticas ajenas a microbiología, solo se utiliza el mandilón, como lo pueden ver, y los guantes. Es más, pueden ver en la mesa los cuadernos, apuntes, que es muy común verlo, ¿no? Porque no hay mucho riesgo. Pero en niveles más altos, esto ya no es permisible. Veamos. El nivel de bioseguridad 2. Ah, perdón, me olvidé algo. Un ejemplo de bacterias que no presentan peligro potencial para la salud humana son, por ejemplo, las famosas Saccharomyces cerevisiae, que es la bacteria de la cerveza. Son bacterias fermentadoras del yogur también, por mencionar algunas, que no tienen un efecto nocivo para nuestra salud. Aquí, en el nivel de bioseguridad 2, se encuentran agentes de peligro moderado, por así decirlo, que te puede causar alguna enfermedad pequeña, como una pequeña gripe, ¿no? Dependiendo, ¿no? Aquí el personal de laboratorio tiene solamente entrenamiento específico en el manejo de agentes patógenos, en el manejo del uso me refiero, y también en el manejo de la bioseguridad básica. Aquí la barrera de protección es moderada, aquí ya se empieza a usar los guantes, guardapolvo, que como fue en el anterior, y mascarilla. Aquí podemos considerar, por ejemplo, si es práctica de docencia universitaria o no universitaria, se pueden colocar prácticas de microbiología. Acuérdense, práctica de microbiología ya no es un nivel 1, ya sería un nivel 2. Y también puede verse en laboratorios de nivel 1, que lo vimos en la primera clase, nivel 1 en atención, en centros, en postas, en centros básicos de salud, y también, como les dije, en ciertos ambientes de docencia universitaria, que entre paréntesis debería ser microbiología. Continuemos. Bueno, ahí en el fondo podemos ver un laboratorio de análisis clínicos. Quizá no hay algo de detallado para poder decir que es del nivel 2, pero el solo hecho de manejar lo que se ve en el fondo, los tubos lilas de muestras biológicas, y que tenga un microscopio para hacer lectura de láminas, ya nos puede indicar también que está trabajando con muestras biológicas, quizá probablemente peligrosas, así que también es necesario el uso de la mascarilla para ese tipo de situaciones. Subamos más el nivel. Vamos al nivel 3. Este es muy importante. Acá se encuentran agentes exóticos potencialmente peligrosos. Pueden causar daño mortal en algunos casos a la exposición de ellos. Aquí sí el laboratorio tiene que contar con una infraestructura adecuada para el manejo, en donde se colocan los equipos, en donde se colocan los reactivos, en donde están ciertas áreas determinadas, deben estar especificadas y señalizadas. Aquí, como les digo, hay una barrera de protección adicional a la que hemos mencionado. Aquí ya de preferencia se usa todo desechable, ya no es correcto ir con tu bata que se la puedes lavar en casa, no, aquí sí todo es desechable. Mandil, guante, mascarilla, lentes, el gorrito, ¿no? Que es necesario, ¿no? Ahora, esto, el nivel de bioseguridad 3, esto sí es visto en laboratorios de microbiología, pero no de docencia. En laboratorios de microbiología de los hospitales, un laboratorio de servicios de microbiología, laboratorios de investigación privados, usualmente que trabajan con microorganismos, y en laboratorios de investigación de docencia universitaria, por así decirlo, en algunos casos se utiliza. Pero todo eso depende con el manejo de los microorganismos, que es lo más importante que tengan en cuenta. Los laboratorios de microbiología, los servicios de microbiología de los hospitales sí manejan esto. Nadie entra con bata, con guardapolvo, todo es desechable de lo posible. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de las muestras, con todo lo que involucra, ¿no?, en ese aspecto de microbiología, ¿no? Ya cuando veamos el otro módulo vamos a tocarlo con más detalle. Veamos la imagen. Bueno, acá está un poquito exagerado, pero podemos ver que cumplen con las medidas de bioseguridad, ¿no? Tienen un mameluco, tienen un casquito, la cofia, los guantes, los zapatos de protección. Ese es un ambiente de microbiología. Como les comentaba, la señorita que está en el lado derecho está haciendo cultivos bacterianos, y este equipo que ven enfrente es la llamada cabina de flujo laminar, ¿no? Esta maquinita tiene el objetivo de que el aire que está acá adentro no salga al ambiente, sino que se elimina por una serie por un sistema de filtración externo que tiene, ¿no? Y evitar que la contaminación salga por acá. Tiene un aire de presión negativa, me parece que por aquí es donde sale el aire que se trabaja en ese lugar.
Y por último, veamos el nivel de bioseguridad 4. Aquí sí se encuentran agentes que son peligro potencial de salud mortal, y más aún, también se encuentran agentes potencialmente peligrosos que no han sido estudiados, que no se sabe de ellos, como en un comienzo lo fue el COVID. No estuvo en un nivel 4, nadie sabía de qué tan mortal era, así que las condiciones que se toman aquí son máximas. Aquí se encuentran con un entrenamiento específico para colocarse las indumentarias, porque no son las comunes que vemos en los hospitales. Esto ya es un level más arriba, ya no se ve comúnmente en cualquier lado. Eso ya es de institutos nacionales, centros especializados de investigación biológica importante, ¿no? Laboratorios de nivel 4, que son muy pocos en el mundo también, por así decirlo, ¿no? Aquí la barrera específica la barrera de protección es específica, directa, un uso, y todo es especial, ¿no? Es una barrera de protección, como lo pongo acá, una barrera de protección corporal total. Aquí no tienes nada al descubierto prácticamente. Aquí el personal de los laboratorios cuenta con entrenamiento específico y extensivo en el manejo de agentes infecciosos también, y cuentan con entrenamientos para trabajar en ambiente estéril y controlados por ellos mismos. Como lo dije, esto está encargado de los laboratorios de investigación privados e institutos nacionales. Aquí en Perú tenemos solamente un laboratorio de nivel 4 que se encuentra en el Instituto Nacional de Salud, que se encuentra en Chorrillos, en Defensores del Morro, no me acuerdo qué cuadra. Y en Sudamérica también cada país mínimo, o algunos ni siquiera cuentan con uno de nivel 4, cuentan con su propio laboratorio de nivel 4 para cierto tipo de trabajos especiales, sobre todo con investigación de microorganismos. Y yo creo que en estos tiempos este laboratorio se ha proliferado un poco más por el tema del coronavirus. Así que me imagino que esto tendrá algo positivo en cuanto al tema de quizá la docencia, ¿no? Quizá haya más oportunidad de conocer los laboratorios del nivel 4, que sería muy interesante saber de ellos. Así como trabajan. Miren ese equipo de protección tan especializado que tienen, ¿no? No tienen ni una parte de su cuerpo al descubierto con el medio externo. Están totalmente bloqueados, totalmente protegidos. Es un ambiente especial, si se dan cuenta, ¿no? No tienen, mejor dicho, están con todas las medidas y los protocolos de bioseguridad garantizados, ¿no? Para eso. Probable que estén trabajando con el COVID, porque lo saqué de una página de un artículo del coronavirus. Así que imagínense cómo es el trabajo para ese tipo de cosas, ¿no? Supongo que estarán trabajando para una prueba molecular o algo por el estilo. Continuemos. Veamos otro tema que es muy importante, ya me está ganando el tiempo. Aquí veo algo más rápido. Técnica de higiene de manos, ¿no? Aquí vemos una pequeña frase: prevenir la infección en la atención sanitaria está en tus manos, ¿no? Una frase bien irónica, muy buena, que es muy importante el lavado. Ahora, en tiempos de pandemia, también es muy importante el lavado de manos. Hay que tener mucho en cuenta que esta es la primera barrera de seguridad. Es el primer contacto que tenemos antes de ponernos el equipo de bioseguridad, es el lavado de manos, es muy importante. Es la primera línea de defensa contra la propagación de muchas enfermedades, eso es muy cierto. Con el lavado de manos yo puedo eliminar la mayor cantidad de bacterias posibles que puedan existir. Obviamente siempre y cuando lo haga bien. Y como lo dice, un correcto lavado de manos garantiza una óptima protección en gran parte contra agentes infecciosos como virus y bacterias. ¿Cómo el jabón mata a los microorganismos? No lo he explicado acá, pero es muy bueno que lo sepan. Les recomiendo que tomen nota. Las bacterias, como lo vimos en la clase pasada de fisiología, toca un tema en la parte de membranas celulares. ¿Se acuerdan de qué estaban hechas las membranas celulares? Bueno, ya para ahorrar tiempo, las membranas celulares están hechas de una bicapa lipídica, de lípido, de grasa. Las bacterias también tienen una capa de grasa que las envuelve. El jabón es grasa, aunque no lo crean, es grasa, es lípido. Entonces, lípido con lípido se solubilizan. En pocas palabras, el jabón hace que el mismo jabón, por ser un lípido, rompa las membranas bacterianas y virales en algunos casos, y hace que la bacteria quede expuesta ante esto y la destruya prácticamente el mismo jabón. Ese es el mecanismo en cómo funciona, cómo se eliminan, mejor dicho,
el jabón elimina las bacterias, ¿no? Las mata prácticamente porque destruye su capa bacteriana y la deja desnuda, por así decirlo, expuesta ante el medio externo que la mata prácticamente. Ese es el principio. Con los virus también pasa lo mismo. También algunos tienen una capa lipídica en la cual están cubiertos y el jabón hace que emulsione con el frotín de las manos, con el tipo de lavado, y también hace que queden expuestos al medio y sean eliminados. Así que, como les digo, es muy importante el lavado de manos. Vamos a ver los tipos de lavado de manos. Son tres, básicamente. Primero tenemos el lavado doméstico, ¿no? El lavado de casa, ¿no? Aunque este lavado ya está cambiando, ya, porque ahora en casa ya también quieren hacer el lavado de tipo 2. Ya tanto el tema de la pandemia también está haciéndonos tomar mucha conciencia. Es un lavado simple, ¿no? Un lavado de casa, ¿no? En la periferia de tu baño, ¿no? Con tu jaboncito de casa, ¿no? Por otro lado tenemos el lavado clínico. Ese lavado clínico es el que están haciendo ahora muchas personas en casa. Y es bueno que lo aprendan, porque este lavado le va a hacer garantizar una mayor protección contra los agentes biológicos, ¿no? Es muy bueno que lo tomen en cuenta ese lavado, y yo les recomiendo que lo aprendan. Aquí están los pasos bien detallados. Veamos, este es el lavado clínico, ¿no? Bueno, no se puede ver bien en la imagen, pero se puede ver una persona que se está secando las manos, ¿no? Y todo el proceso. Y por último, tenemos el lavado, que no lo vamos a hacer porque no operamos, el lavado quirúrgico, ¿no? Miren, es un lavado más extensivo. Si ven, el jabón está hasta los codos. Es un lavado más cuidadoso, más complejo, tiene más cosas todavía. Pero igual, vamos a hablar un poco de cada uno para conocerlos mejor. Primero vamos a ver el lavado doméstico, ¿no? Es el lavado que se realiza como parte de la higiene personal, que no tiene ningún paso detallado, protocolizado, ¿no? No hay un paso protocolizado para un lavado de manos en casa, ¿no? Y se realiza, como dice acá, arbitrariamente las veces que tú quieras lavarte, ¿no? Si no sabes el lavado clínico, tú en casa llegas de comprar o de tener un contacto sospechoso y te lavas, ¿no? Como tú quieras, pero te lavas. No tienen tampoco tiempos establecidos, como les digo, no está protocolizado, ¿no? Eso se resume en la palabra. No tiene un tiempo cronológico prefijado y no tiene una técnica secuenciada de pasos, ¿no? Es sencillo prácticamente, ¿no? Como lo ven acá. Primero, enjuáguese con agua, use jabón, refregarse, utilizar secador si es que tienen, si no con el pañito, o también usar papel desechable. Y por último, cerrar el caño, ¿no? Es un lavado bien sencillo, no tiene técnicas especiales, no es protocolizado. Acuérdense de esta palabra, ¿no? No es protocolizado, es un lavado casero. Vamos al segundo punto, el lavado clínico. Este sí es bueno que lo aprendan, este sí se va a usar mucho. Este se basa justamente para prevenir la transmisión de posibles infecciones, ¿no? Debido al contacto manual en el trabajo de laboratorio, y evita el arrastre, de microorganismos que hay en ella. Ahora, ¿esto en qué se usa? ¿O cuándo se requiere de este lavado? Al inicio de tu jornada laboral en un hospital, en un centro clínico. Es necesario hacer el lavado clínico, ¿no? Antes y después de salir. Antes de atender a cada paciente, antes de trabajar con las muestras biológicas, ¿no? Y también, como dice, después de realizar cualquier actividad en contacto con algún material de laboratorio potencialmente de riesgo. Si es que no tienes guantes, ¿no? Pues obviamente que en el laboratorio todos tenemos guantes. Pero igual siempre es bueno, o siempre hay eventualidades que hacen que no tengamos guantes por algún motivo, y siempre igual recurrir al lavado clínico. Es muy, muy importante. Veamos. Primer paso, vamos a verlo de manera sencilla. Primero es abrir el grifo, el caño. Déjalo escurrir mientras tú te enjabonas. Lo ideal es en los hospitales tener jabón líquido. Es lo más recomendable, ¿no? Porque si tenemos un jabón de mano, todos vamos a tener contacto con él, ¿no? No es lo correcto. Es jabón líquido, y de preferencia ahora lo que hacen en los hospitales es que ponen ciertos tipos de válvulas en el piso para ya no tocar el jabón con la mano, ni el agua. El grifo del agua también ahora con el pie. Igual también con el jabón, ¿no? Tú presionas en el piso y el jabón sale. Es para evitar el menor contacto posible. Y también en los caños, los grifos, algunos caños en algunos centros comerciales, tú solamente colocas la mano y hay un sensor que ya hace que el agua caiga solito, ¿no? Que es lo ideal. Es lo ideal. Fácil. Aquí no está tan detallado, pero a ver si lo pueden ver. Es, primero, refregarse las manos con jabón, y lo primero que hacer es los pulgares. Lavarse solamente los pulgarcitos. Un par de acá, un par acá. Después de eso, se hace el lavado de las uñas, que se frota con la palma de la mano.
Esto es para evitar arrastre, o que las uñas, en algunos casos lo tenemos un poco larguitas, evitar, o mejor dicho, facilitar que esté totalmente limpia, ¿no? Se hace este tipo de movimiento, ¿no? Después lo que se hace también es lavarse la parte de los nudillos, de esta forma, como lo pueden ver, así y así. Lo que estamos haciendo es cubrir toda la mano posible. Después de eso podemos ver este famoso lavado, así. Si se puede ver bien, así. Esa es la parte del dorso de la mano. Se lava de esta forma, entre dedos, evitando que sacar toda la suciedad posible. ¿Cuándo vamos? Ya vamos 4 pasos. Después, las muñecas. Las muñecas también son muy importantes para lavar. Y por último, ya tenemos toda la mano cubierta totalmente de jabón. Y procedemos a lavarnos. Para eso, el caño ya debe estar abierto. Así que este proceso de lavado debe durar aproximadamente 1 minuto, no más. Como son 6 pasos diferentes, dorso, pulgares, uñas, muñecas, debe hacerse rápido, debe hacerse muy rápido. 1 minuto, y después de eso lavarnos, enjuagarnos, mejor dicho, enjuagarnos. Una vez que nos terminamos de enjuagar, coger un papel toalla, y con ese papel toalla secarnos una mano, sacar otro papel toalla y secarnos con la otra mano, uno para cada mano. Y por último, agarras uno más, con ese cierras el caño y lo botas. Es un lavado un poquito complicado, pero yo creo que con la práctica se puede realizar muy bien. Lo importante de este lavado es que si se realiza de los pasos correctos, la protección está muy garantizada. Y por último tenemos al lavado quirúrgico, que este ya es como el lavado clínico, pero tienen unos detalles que lo hacen más interesantes, ¿no? Acá dice, ¿no? Es aquel que involucra la manipulación de material estéril, como les digo, ¿no? Piezas quirúrgicas, ¿no? Los materiales quirúrgicos para las operaciones, ¿no? Todo está estéril, como les digo, es muy importante todo eso. Aquí no solamente se utiliza el jabón y el agua, acá se utilizan antisépticos más potentes que el alcohol, inclusive, como la famosa clorexidina. No le he puesto acá, me parece. Bueno, como la famosa clorexidina, que es un antiséptico más potente que el alcohol, y se utiliza acá. Se utilizan también jabones especiales, jabones que no producen burbujas. Y el lavado no solamente es con la mano, se utilizan otros accesorios como las escobillas, para la limpieza de las uñas, y todo eso por el estilo, ¿no? Miren, acá el lavado dice que puede durar hasta 5 minutos. El lavado hasta los codos, por si acaso, ¿no? Acá dice, consiste en un frote enérgico de toda la superficie de las manos hasta con los codos, ¿no? O una solución germicida, seguido de un enjuague con agua corriente en forma abundante. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este lavado? Reducir el peligro de una contaminación microbiana en heridas quirúrgicas causadas por la flora cutánea. ¿Se imaginan si una bacteria de nuestra mano, que no son potencialmente peligrosas, entra a una zona que están operando, no sé, el apéndice, por ejemplo, ¿no? O la zona del peritoneo? Si ingresa una bacteria, ¿se imaginan? Puede dar una sepsis y se puede morir el paciente en casos graves si es que hay una proliferación bacteriana. Así que hay que estar muy preparados para un lavado clínico. Aquí podemos ver la imagen anterior, como les digo, ¿no? Es un lavado hasta los codos, un lavado meticuloso, hay más detalles, hasta los brazos se tienen que lavar. Es bueno, mientras más se demoras aquí, yo creo que es mejor. Así que aquí tengo un cuadro muy interesante, que no lo van a ver en internet, es muy peculiar y muy particular. Espero que lo aprendan y lo comparen. Es de un manual que yo tenía. Y acá pueden ver la comparación de los 3 lavados de mano, ¿no? El lavado corto, como le dicen en algunos casos, el lavado doméstico, el lavado mediano, el lavado clínico, y el lavado largo, que es el quirúrgico, ¿no? Aquí pueden ver todos los pasos, cada uno por cada uno, y compararlos, ¿no? Qué tan diferente es en cada paso. Eso ya se lo dejo a ustedes para que lo lean con más detalle. Es muy bueno que lo lean porque yo puedo preguntar en el examen las diferencias de cada lavado. Así que estén atentos. Y de preferencia, yo les repito, estudien de esta imagen. ¿Ok? Continuemos. Ahora, veamos la última parte del contenido, que es la prevención de riesgos en general y en el laboratorio. Primero hay que saber qué es riesgo. El riesgo es una posibilidad de que se produzca una desgracia
o de que alguien sufra algún perjuicio o daño. Palabra clave, riesgo, posibilidad. Hay riesgo de que pase algo malo. Hay una posibilidad de que pase algo malo. Riesgo. Este es el identigrama, si no me equivoco, tiene ese nombre, me parece. Este es el identigrama de riesgo, ¿no? El signo de exclamación. Es muy importante saber lo que es riesgo. Como les digo, se resuelve fácilmente con una palabra. Posibilidad de que pase algún daño o perjuicio. Ahora, también debemos diferenciar dos cosas importantísimas, que es un incidente y un accidente. Veamos el primero. El incidente es algo que se produce en el transcurso de un asunto, de un tema, algo por el estilo, pero que repercute en él alterándolo o interrumpiéndolo. Y en pocas palabras, no hay daño. Esa es la palabra clave. En un incidente pasa algo malo, pero no hay daño. En pocas palabras. Incidente, pasa algo, pero no hay daño. Entonces, si así es incidente, ¿qué es accidente? Es el suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente lo que causa daños a una persona. Entonces, aquí sí hay daño. Aquí pasa algo y hay daño. ¿Correcto? Muy fácil de diferenciar. Incidente-accidente. Aquí podemos ver los ejemplos. Por ejemplo, podemos ver a una señora que se puede resbalar, ¿no? En la primera foto de incidente, que hay un peligro potencial, hay riesgo obviamente, y puede tropezarse, ¿no? En el segundo caso vemos un doctor apurado quizá por correr por sus resultados, y vemos que casi se resbala por el piso mojado. Casi se resbala. El casi resbalarse y no se resbalar, eso significa que ha pasado algo, pero sin daños. Incidente. Y por último, el señor que está con una caja pesada, que quizá hay una maniobra fuerte que ha hecho, pero no le ha pasado nada malo, también podemos ver un incidente. Es implícito decir que en cada uno de estos tres casos hay un riesgo, ¿no? Porque hay una posibilidad de daño. Y por el lado derecho vemos los accidentes, ¿no? Ya lo que pasa en sí, ¿no? Te golpeas con el martillo, ¿no? Te golpeas la mano aquí en el trabajo, ¿no? Pierdes tu mano, ¿no? Acá mira una persona accidentada, que te caes de la silla, ¿no? Eso es un accidente, cuando ya hay el daño. Mientras que en el incidente es el daño potencial, pero no pasa nada. Ahora, en el laboratorio, para este tipo de situaciones, hay protocolos establecidos, ¿no? En ese tipo de casos. Aquí dice, los laboratorios clínicos y otros tipos de laboratorios tienen protocolos propios establecidos sobre una base legal. Esto sí es bueno saberlo. Eso quiere decir que hay una base legal para protección en caso de accidentes en el laboratorio clínico, que es la ley 29783. Ahora, como se lo dije anteriormente también, aquí no existe un consenso sobre un protocolo establecido para el manejo de problemas en seguridad de trabajo. Esto siempre se adecua a cada laboratorio, siempre ténganlo en cuenta. Cada laboratorio maneja sus protocolos y guías generales establecidas. Es más, hasta cada hospital. Los hospitales manejan siempre sus protocolos diferentes, pero como les digo, nunca deben perder la esencia, o siempre debe haber una guía base, que usualmente es la base legal, ¿no? En este caso, siempre debe haber una base sobre la cual cada hospital, cada centro de laboratorio va a hacer su manual establecido. Y es importante que tengan. Veamos, ahora, ¿qué pasa si hay un accidente? O un incidente, pero más por el accidente. ¿Qué hay que hacer primero? Lo primero que debes hacer cuando veas un accidente es ver tu entorno primero. Ver si hay personas, si no hay personas. Ver en qué ambiente estás, en un ambiente abierto, en un ambiente cerrado. Tienes que evaluar, bueno, si es laboratorio, un ambiente cerrado, ¿no? Pero tienes que evaluar todas las posibilidades que hay, ¿no? Acá tú tienes que seguir un protocolo establecido en el lugar donde se elabora, ¿no? Obviamente, si tú vas a trabajar en una empresa donde sus protocolos están ok, tú de antemano debes saber los protocolos que debes llevar en esa empresa. Y estar atento siempre, en el momento de la situación, siempre estar atento a cualquier percance, que eso es lo más importante, ¿no? Pero lo primero es más importante, siempre antes de actuar, evalúa el grado de situación, hasta qué punto tú puedes inmiscuirte y ayudar, porque a veces hay accidentes que no son del todo buenos y hay que tomar ciertos criterios antes de actuar, ¿no? Lo que siempre pasa en el laboratorio, y es muy importante que sepan, son los, y me he olvidado de ponerlo ahora que lo veo, son los accidentes punzocortantes. Bueno, puse la foto, pero no he hablado algo detallado. Los accidentes punzocortantes son clásicos en el laboratorio. A pesar de que seamos expertos manejando todos los instrumentos y todos los equipamientos y equipos adecuados, siempre es
común ver esto, ¿no? Y esto es muy peligroso porque imagínense si tomamos una muestra de sangre y nos pinchamos con esa muestra, con ese punzocortante. Ustedes no saben si el paciente puede tener alguna enfermedad infectocontagiosa, como VIH, como sífilis, ¿no? O hepatitis. No sabemos a veces y debemos estar siempre atentos ante eso. Se dice que por una herida punzocortante de un paciente, y si el paciente tiene hepatitis B, tenemos el 30% de posibilidades de tener hepatitis B. Imagínense que es una posibilidad, es una probabilidad grande. Con el VIH se dice que es 0.5% si te hincas. Son estadísticas. ¿Qué más? Bueno, no se ve bien aquí, pero parece que fuera un accidente corrosivo, ¿no? Está manipulando ácidos, no tiene guantes, y cae en las manos, ¿no? Y eso arde. Usualmente el ácido clorhídrico es un material bien corrosivo, bien fuerte, que la piel te le irrita hasta llegar al punto de tener ampollas en algunos casos. Así que siempre hay que tener cuidado en la manipulación también de los productos de laboratorio, que eso también lo vamos a hablar igual en otro tema. Acá podemos ver, esto debí ponerlo antes, ¿no? El contenido de una guía de laboratorio, de cómo deben ser los pasos de un manual de laboratorio en el cual estén establecidos, ¿no? No debe tener sus referencias, sus definiciones, las responsabilidades, cómo se establece la estructura del laboratorio en el caso de los manejos de los residuos, de la fumigación, de los principios de seguridad, ¿no? Todo ese tema siempre debe estar tratado en una guía, y todo laboratorio tiene una guía, y en el laboratorio que vayan y no tenga una guía, creo que la SUNAFIL me parece que no. Hay un ente encargado de velar justamente por el tema de salud. No recuerdo el nombre ahorita, pero quizá en otra oportunidad le aclare la duda. Pero es muy importante que todos los laboratorios tengan sus protocolos establecidos. Eso sí, no hay duda. Aquí les dejo una pequeña bibliografía para que vean, tomen el screenshot. Me parece que también quisiera saber si les pasan las clases también, porque ya de ahí pueden ver la bibliografía más fácil. Para los nuevos les comento que la bibliografía que yo coloco no voy a preguntar nada de ahí. Yo se lo dejo particularmente para que ustedes lean, para que no, para saciar algunas dudas que quizás no están respondidas o algo por el estilo. Y si gustan me pueden escribir por material adicional, que también tengo. A veces me olvido mucho de las cosas. Ok, ahorita voy a consultar su consulta, Aileen. Me parece que eso habría que coordinarlo entonces con la señorita Maylin o con la señorita Leonela que está a cargo hoy día. Vamos igual a hablarlo, no se preocupen, pero las clases igual se les van a estar mandando. ¿Ok? Bueno, esto sería todo entonces por hoy día. Nos vemos el martes, chicos. Que tengan buen fin de semana, o al menos de lo que queda de él. Hasta luego.